a nuestro día 3 del reto para mejorar la concentración de nuestros hijos. Llevamos ya la mitad del camino recorrido y hoy vamos a hablar acerca de la motivación. La motivación es un tema bastante complejo que da para mucho tema de estudio. Intenté resumirlo lo más posible, pero igual te invito que si tienes alguna duda o algo no lo expliqué lo suficiente, con confianza puedes escribirme y con gusto resuelvo tu duda. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la motivación? La motivación es una fuerza, por llamarlo de alguna forma, que viene dentro de nosotros y que nos mueve a realizar las cosas que queremos o que no queremos hacer, ¿no? Se ve influido en gran medida por las necesidades que nosotros tenemos, tanto necesidades físicas como necesidades emocionales. Vamos a poner dos ejemplos, uno de necesidades físicas y otro de necesidades emocionales. Por ejemplo, si un niño tiene mucho sueño o tiene mucha hambre, su cerebro va a dar prioridad a satisfacer esa necesidad que al estudio. Esto lo podemos comprobar. Todas las maestras o todos los que hemos trabajado con niños lo podemos corroborar, ¿no? Cuando un niño llega a clases a lo mejor no desayunado, es muy difícil que pueda obtener un aprendizaje porque su cerebro está pensando en otras cosas. Con las necesidades emocionales pasa más o menos parecido. Por ejemplo, un niño que requiere mucha atención y que está pidiendo la atención de manera continua y reiterada, lo primero que quiere es eso, incluso aunque eso lo lleve a portarse mal. Yo creo que todos hemos conocido a algún niño del que cuando se porta mal decimos, es que nada más quiere llamar la atención. Bueno, pues es una necesidad que él tiene, ¿no? Y no va a parar hasta que su necesidad se vea satisfecha. Ojo, es diferente decir su necesidad ya está satisfecha que decir ya le dimos atención. Puede que el niño requiera una dosis de atención mucho más grande que la que nosotros le dimos y a pesar de que ya lo atendimos, el niño requiere más y más. Bueno, la diferencia entre las necesidades físicas y las emocionales es que las físicas pueden satisfacerse de una forma más inmediata. Por ejemplo, si el niño tiene hambre, basta con que coma para satisfacer esa necesidad. Las necesidades emocionales requieren el que nosotros estemos al pendiente durante todo el día, todos los días, que se vean satisfechas. Por ejemplo, si este niño que necesita atención, pues no va a bastar con que se le demos al momento del estudio, con que nosotros estemos ahí al pendiente de que entienda y demás, sino que después, al momento del juego, si él nos invita a jugar con él, pues dedicarle un tiempo. Si él nos quiere platicar algo, pues prestarle nuestros oídos. Ese tipo de actitudes son las que van a hacer la diferencia para que al momento del estudio él pueda enfocarse y concentrarse, una vez que ya satisfizo las otras. Muy bien. Una vez que nosotros nos damos cuenta o hemos evaluado que nuestro hijo tiene satisfechas sus necesidades o medianamente satisfechas al menos, ahora sí podemos pasar al momento de hacer la tarea. Antes de eso, muy difícilmente. Hay que tener en cuenta también que todas las personas nos motivamos de una manera diferente. Lo que puede servir para motivar a una, no va a motivar a la otra. Sobre todo si estamos pensando en la motivación en términos de premios y castigos. ¿Qué quiere decir? Si tú haces esto, yo te doy esto otro. Por ejemplo, si tú terminas tu tarea, te doy un Kinder sorpresa. Si tú terminas tu tarea, te presto el celular o la tableta. Pues va a ser difícil a la larga que el niño pueda respondernos. De igual manera con los castigos. Si tú no terminas tu tarea a tiempo, va a pasar esto. Si tú no te concentras o no haces la tarea, no te voy a prestar el celular, no te voy a prestar la tablet o te voy a dar tus nalgadas. Pues no, ¿verdad? Así no funciona la motivación. Bueno, para nosotros poder motivar adecuadamente a nuestros hijos tenemos que prestar atención a dos cosas. Número 1, el interés. Número 2, la autoeficacia. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Primero, el interés. Cuando a nuestro hijo algo le interesa,
nosotros no necesitamos intervenir a lo mejor de una manera tan directa. Él solo hace las cosas. Por ejemplo, a un niño que le gusta mucho jugar fútbol, pues no hay que decirle, mira, el fútbol te va a servir para esto, le puedes hacer así o así. El niño solito va y lo hace porque es algo que le gusta y que le interesa. El reto como papás empieza con las cosas que no les gustan. Pero ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, normalmente las cosas que no nos interesan es porque no las comprendemos a profundidad, ¿no? Nuestro cerebro utiliza un mecanismo de defensa en el que dice, ¿sabes qué? ¿No le entiendes a esto? Entonces, ya, descártalo, no lo tomes en cuenta. Y así vamos pasando. Y puede ser desde cosas a lo mejor sencillas hasta cosas realmente importantes, ¿no? Que se hubieran podido solucionar si nosotros dedicamos el tiempo a ayudarlo a que lo comprenda. El interés aumenta entonces de esta forma. Si yo le explico al niño a profundidad, me aseguro de que entienda este aprendizaje y lo asimile para su vida, entonces eso va a aumentar su interés hacia eso. Por ejemplo, un niño al que no le gustan las matemáticas, nosotros podemos sentarnos y ver qué es lo que no te gusta, a lo mejor qué es lo que no estás entendiendo, regresarnos a lo mejor contenidos previos que no le han quedado tan claros, los explicamos, los reforzamos y vamos poco a poco, el niño solito va a ir, ¿no? El segundo que te comentaba es la autoeficacia. La autoeficacia se refiere a la percepción que tenemos nosotros de qué tan buenos o qué tan capaces somos para realizar esa tarea. Va muy de la mano con el interés. La autoeficacia es una fuente de gratificación muy grande que a su vez motiva también el concretar las tareas. Por ejemplo, si yo soy buena cocinando o a mí me gusta cocinar, lo hago y me sale bien. Cuando yo cocino, la gente prueba mi comida y me dice, wow, te quedó muy rico, pues entonces yo voy a querer seguirlo haciendo. Tal vez no porque me digan, sino porque yo sé que lo puedo hacer de una manera adecuada. Un niño que sabe matemáticas, por ejemplo, que le gusta hacerlo y que lo hace bien, solamente eso va a hacer que el niño quiera repetir la experiencia y que él solo se vaya poniendo metas a lo mejor más difíciles de conseguir. Por eso, como papás, pues debemos favorecer eso que les comentaba, ¿no? El que el niño entienda perfectamente el contenido para que su cerebro no se bloquee. Porque es lo que pasa, como les comentaba hace rato, hay un mecanismo de defensa en que el cerebro dice, ¿sabes qué? Pues es que no te salió, ¿no? No eres bueno, olvídalo, no lo repitas. Porque lo principal es cuidar tu autoestima. Y si tú te sigues exponiendo a esto, pues tu autoestima se va a ver afectada, entonces, ¿sabes qué? No, olvídalo, aborta la misión. Bueno, ¿qué podemos hacer como papás para mejorar el interés y la percepción de autoeficacia de nuestros hijos? Bueno, vamos a hablar de 3 puntos, muy breves y muy rápido. El primero, pues, es resaltar los puntos fuertes que tiene el niño. Tal vez en matemáticas él no se siente tan capaz, pero es muy bueno en redacción, o es muy bueno en deportes, o es muy bueno en inglés, o en alguna otra cosa. Eso lo tenemos que considerar. Por ejemplo, puede ser que un niño sea pésimo en matemáticas, pero muy buen líder, que sea muy buen amigo. Eso vale lo mismo que saber muchas matemáticas. Igual al revés, un niño que a lo mejor es muy tímido, pero es muy bueno con las ciencias exactas, pues entonces eso debemos resaltarlo. Número 2, como papás debemos ubicar cuáles son los puntos débiles de nuestros hijos para poder reforzarlos. Es decir, si yo sé que mi hijo en inglés le está yendo mal, pues entonces me regreso a ver qué fue lo que le falló para desde ahí poder impulsarlo, ¿no? También, si yo noto que es en general algo que mi hijo no está aprendiendo bien, pues es importante acudir a alguna valoración con un especialista para descartar que pueda ser algún problema más específico de aprendizaje y pueda tener la atención que se merece y que requiere, mientras más pronto mejor.
Un niño que es atendido de un problema de aprendizaje en un momento temprano puede obtener muchos mejores resultados que un niño al que lo dejan pasar, y ya cuando es más grande busca la atención, pues tiene un pronóstico más difícil que el niño que fue atendido primero. Y por último, el tercer punto es que nosotros basemos el éxito de nuestros hijos en base a la superación personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si a lo mejor él no sabe multiplicar, me regreso y me doy cuenta que ni siquiera sabe sumar, voy a valorar su éxito a partir de que él aprendió a sumar, aprendió a restar y en tercer momento a dividir. Y no de decir, todos sus compañeros ya saben multiplicar y él es el único que no lo logra. No, sino en base a sus propias capacidades y a sus propios pasos que va dando de mejora. Quiero contarte también una anécdota que me ocurrió hace algunos años, que yo trabajaba con un grupo de niños que tenían un diagnóstico de dificultad de aprendizaje. Esos niños ya estaban diagnosticados y yo trabajaba con ellos para regularizarlos un poco en las áreas de lenguaje y de matemáticas, ¿no? Adquisición de lectoescritura y operaciones básicas aritméticas, básicamente con eso. Este niño ya estaba en tercero de primaria y desde que yo los recibía pues les iba preguntando cómo están, pues sacarles un poquito de plática para pues fomentar la confianza y demás, ¿no? Cuando ya era momento de iniciar con el estudio, yo les preguntaba, ¿ya están listos para empezar? Y este niño siempre me respondía, pues estamos preparados porque listos no somos. Oh, y a mí me daba como mucha tristeza escuchar que él pues dijera que pues que no era listo, ¿no? O sea, pues que estaba preparado, pues ni modo, pero pues no era listo. Entonces con él pues en parte de su diagnóstico consistía en ver desde dónde venía atrasando esta dificultad de aprendizaje. En tercero de primaria él ya tendría que haber estado multiplicando cuando llegó conmigo y yo me di cuenta que él ni siquiera era capaz de relacionar el número con la cantidad. Quiere decir que si yo le decía, sepárame 4 de estos, él no era capaz de decir, este grupo son 4. Entonces empezamos a trabajar desde eso, que es algunas de las cosas más elementales, ¿no? En matemáticas, que se trabajan en preescolar. Entonces empezamos desde ahí, y fuimos, pues aumentando un poco la dificultad cada vez. Y yo descubrí en este niño que tenía una habilidad enorme para la socialización. Era muy bueno socializando, era un muy buen líder con sus compañeros. Entonces yo aproveché estas cualidades para motivarlo también, para que él no se sintiera con una resistencia al momento que yo le daba las indicaciones y que a él se le complicaban, que no renunciara, ¿no? Entonces yo le decía, pues esfuérzate y al final del día tú me ayudas a dirigir el juego con el que vamos a terminar la sesión. Y entonces él se daba prisa y si no entendía me volvía a preguntar y le volvía a explicar hasta que le quedaba claro. Y al final él ponía un jueguito, alguna canción o algo que a todos les encantaba y que pues a él lo motivaba para la siguiente vez seguirse esforzando. Cuando yo hablaba con su maestra, ella me decía pues que en matemáticas un poquito sí se notaba que iba mejorando, porque la maestra obviamente esperaba que él empezó a ir al grupo de aprendizaje y ya avanzara todo lo que le había hecho falta, ¿no? Y pues esos son procesos bastante lentos. Sin embargo, la relación o la actitud con la que él enfocaba o enfrentaba las matemáticas era distinto, porque poco a poco él iba entendiendo más a qué se refería su maestra con los problemas, con los ejercicios que le ponía. Te comparto este caso porque para mí ha sido un caso, digamos, de alguna forma extremo, ¿no? Un niño que ya estaba diagnosticado, que a lo mejor no le tenían mucha fe ni un pronóstico muy favorable, y sin embargo, al apostarle también a las cualidades que él tenía, espero que siga teniendo, mejoró también la manera en que enfrentó lo que para él era más difícil, como eran las matemáticas. Entonces imagínate lo que puede hacer también la motivación por tu hijo, enfocándola adecuadamente, resaltando sus puntos buenos, reforzando sus puntos negativos y basando su éxito en su propia superación, cuidando mucho su autoestima y fortaleciendo el sentido de autoeficacia. Quiero decir,
haciendo que nuestros hijos crean que son capaces de hacer lo que se propongan, porque así es, esa es la realidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy. El día de mañana, que es nuestro último día, vamos a hablar acerca de algunas actividades que en específico nos ayuden a que nuestros hijos se concentren de una manera más adecuada. ¿Ok? Nos vemos hasta mañana.